Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. Veo un poco sorprendido que la señora consejera de Fomento no está para contestar a esta interpelación. Igual está recogiendo las cosas del despacho, porque dimite o no lo sé. Y veo además que el señor consejero de Presidencia, que parece ser el que me va a contestar, no podía venir por obligaciones inexcusables a este pleno este jueves y incluso no se metieron temas porque no podía venir. Pero bueno, supongo que alguna explicación tendrán ustedes, ¿no? Mire, el objeto de esta interpelación al Gobierno, y más en concreto a la labor de la Consejería de Fomento y a la presidenta del Consejo de Administración de la empresa pública SOGEPSA, lo es para hablar de dos cosas, señorías. Una, de la situación de la sociedad y dos, de su funcionamiento, ¿no? Respecto a la situación de la sociedad, me atrevo a calificarla, en lo económico, de una empresa en quiebra. La ingente deuda que tiene contraída la sociedad, la inacción del Gobierno y la huida hacia adelante del Gobierno y de la consejera responsable han llevado a esta empresa pública a la ruina total. Yo creo que hoy, tras un ERE que ha habido en la sociedad en el pasado, la sociedad está, me atrevo a decir, casi sin ninguna capacidad de actuación. Pero es que, además, hay una circunstancia peor, ¿no?, que es la absoluta indefinición por parte del Gobierno sobre qué va a hacer con SOGEPSA. Y yo creo que la nefasta gestión de la consejera de Fomento es la que ha llevado a la empresa a donde está. Durante los años en que doña Belén Fernández ha presidido la sociedad, no ha habido ninguna capacidad de reacción de ningún tipo, ni para adoptar las decisiones adecuadas en torno a actuaciones concretas, como fue, por ejemplo, la paralización de la mayor operación de suelo industrial que tenía la sociedad en Boves, en Siero, ni para diseñar en todos estos años un mínimo plan de viabilidad realista o posible. Y la gestión, como digo, fue una huida hacia adelante. La UTE adjudicataria de las obras de Boves, las empresas que conformaban la UTE, tras serias discrepancias con la dirección de la empresa, abandonaron la obra en el año 2012. Y desde la presidencia de la sociedad y la Consejería de Fomento no se hizo nada, ni para llegar a acuerdos, ni para demandar a la UTE por el abandono de la obra si es que habían incumplido alguna de sus obligaciones. Se quedaron mirando por otro lado hasta que la propia Unión Temporal de Empresas, mucho más adelante, demanda a SOGEPSA. Bueno, esta UTE gana todos los pleitos y eso ha originado un coste para los asturianos de 9 millones de euros, millón y pico de ellos en intereses. Y además esta fue la causa directa, y les hablo de hechos recientes, de entrar en la situación de preconcurso de acreedores. Yo no sé si ustedes sienten y si la señora consejera siente alguna responsabilidad por estos hechos, pero yo creo que la tiene, es coincidente con su mandato al frente de la sociedad y supone un perjuicio económico por una mala gestión, como digo, de 9 millones de euros que al final van a pagar todos los asturianos. Respecto al futuro de la sociedad, hay un segundo hecho importante que yo les comento y que conocen, que es la famosa Carta de Emplazamiento de la Unión Europea. Esta carta se recibe en julio de 2014 y lo quiero repetir, la fecha, julio de 2014. Se promovió un primer proyecto por la consejera de Fomento de modificación de las normas urbanísticas, de lo que se conoce como el TROTU, en marzo de 2015. 2 páginas, Es decir, era modificar 2 artículos. Era un proyecto de ley de página y media, exactamente. Contenía un preámbulo y un artículo único y eso es lo que tenía. Bueno, el proyecto en el año 2015, señorías, por recordárselo, no contenía ninguna alusión a modificar la ley de SOGEPSA para hacerla 100% pública. Y era la misma Carta de Emplazamiento de la Unión Europea. Ninguna. Solo hablaba de modificar el TROTU. Bueno, y yo creo que la señora consejera de Fomento y el Gobierno en todo este procedimiento lo que ha hecho es lo que tienen por costumbre, faltar a la verdad. El proyecto bien se podía haber tramitado por urgencia y en lectura única, era un caso de libro, pero lo dejaron morir en esa legislatura. Supongo que alguna responsabilidad política asumirán ustedes al respecto. Y en septiembre de 2016 vuelven a presentar un segundo proyecto que intenta la modificación, pero ya introduciendo la famosa parte de que SOGEPSA tiene que ser pública 100% sí o sí.
Mire, yo lo que creo que pasó, y se lo quiero contar, es que ante los continuos escándalos que en ese momento sufría SOGEPSA por denuncias de lo que estaba ocurriendo en la gestión interna de la sociedad, hubo una habilidad maquiavélica que solo tiene doña Belén Fernández para mezclarlo todo, ¿no? La gestión, la Unión Europea, y aquí si no lo hacemos 100% público, esto se va al garete. Lo que intentaron es traspasar descaradamente la responsabilidad suya como Gobierno y la de la consejera muy especialmente al Parlamento y a estos diputados. Es decir, oiga, no, mire, la decisión o aprueban ustedes hacer pública SOGEPSA o se liquida y es responsabilidad suya. Pues mire, yo niego la mayor, ese fue su mensaje, pero la culpa en este caso es suya y de nadie más. Esta Cámara aprueba ese proyecto de ley con el único voto en contra de Izquierda Unida el pasado 5 de mayo. Y, bueno, yo veo que por la prensa y por un escrito que nos han enviado que siguen ustedes en sus 13, ¿no? En un procedimiento inusual empiezan a filtrar ustedes a los medios de comunicación, no a nosotros, cartas o requerimientos informales de la Unión Europea, que no sé lo que son. Según dicen, esos requerimientos, según cuentan, el proyecto que se aprobó no vale por no estar incluida la redacción que se pactó con la Unión Europea. Claro, yo me hago entonces una pregunta. ¿Quién lo pactó? ¿La consejera de Fomento? ¿Directamente? ¿Ustedes? ¿Esta Cámara? Quizás se pactaron cosas que ustedes no podían pactar y que solo puede aprobar esta Cámara. Quizás ustedes comprometieron lo que iban a hacer sin tener la mayoría suficiente parlamentaria para poder hacerlo, porque entonces, claro, es mucho más grave. Y no me extraña, insisto, que la señora consejera no esté hoy. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece de recibo trasladar por un correo a los portavoces el 19 de junio contándonos una historia, no sé qué, correos y requerimientos informales, y que el día 21 se acaba el plazo y que si queremos más información llamemos? Oigan, a mí me parece, sinceramente, una broma de mal gusto, ¿no? Yo me pregunto si no tuvieron ustedes tiempo, desde que se cae en la ponencia la parte que quería modificar de la ley de SOGEPSA, para hacer algo. Lo que hubo es una absoluta, una vez más, inactividad, y lo que entendemos es que esto es una nueva presión al resto de grupos políticos para salir de la teoría de lo que ustedes tienen montado. Mire, en esta parte concluyo en el capítulo de SOGEPSA, ¿no? Yo quisiera, en definitiva, que me contestaran qué van a hacer con la sociedad. Creo que todos queremos saberlo. Le he puesto tan solo dos ejemplos de una gestión directa de la consejera de Fomento, que creo que solo con esas, la gestión de Boves y la gestión de la Carta de Emplazamiento de la Unión Europea, solo con esas dos merecería la pena su dimisión o su cese. Y lo digo claramente porque es una muestra de la incapacidad absoluta de la gestión. Y mire, ahora le quiero hablar del funcionamiento interno de la sociedad, no de sus estatus. Y yo quiero a partir de ahí unas informaciones. Mire, el otro día cogía la prensa, la verdad es que a mí me ofende un poco, ¿no? Cuando se conoce el resultado de una auditoría que contrata la Consejería de Hacienda y Sector Público y la trasladan a los grupos, nosotros damos una rueda de prensa con nuestra valoración y pedimos, una vez más, la dimisión de la consejera de Fomento. Eso se nos entregó la semana pasada. Yo, la verdad es que me quedo asombrado, ¿no? Porque al día siguiente la consejera sale diciendo que ella es la que rechaza dimitir porque fue ella quien reprobó a SOGEPSA. Yo creo que esto ya es una broma de mal gusto, ¿no? No me extraña que, insisto, que tenga hoy un compromiso ineludible la señora consejera para no venir, porque yo creo que es de broma. Mire, SOGEPSA, que es un instrumento del que ustedes llevan presumiendo mucho tiempo y que yo no dudo que haya hecho alguna actuación correcta, sin duda, ¿no? Pero, mire, me hace gracia porque todo esto que dice que la consejera que reprobó, la consejera le hemos ido poniendo durante, fíjense, en estos años este grupo parlamentario, solo este grupo ha presentado 201 iniciativas en torno a SOGEPSA. Les hemos ido puesto delante de las narices todo lo que ocurría, cómo el gerente realizó cursos de formación por 90.000 euros sin contratación y que no se realizaron. Bueno, todo tipo de tropelías, ¿no? Y bueno, que ustedes digan que es la consejera la que reprueba, a mí me da la risa. Pero mire, le voy a hacer una reflexión importante. Es decir, lo que es auditoría, no me voy a detener con quién al final, es un análisis de eficacia y eficiencia de cómo funcionó SOGEPSA en el periodo 2008-2015. Ese es el periodo que analiza, ¿no? Y mire, primera medida, la obtención del suelo. ¿Qué dice esa auditoría en la conclusión?
Hay 20 millones de euros de desfase en las expropiaciones, por sentencias, reclamaciones, en sentencias de juicios de expropiación solo en 3 actuaciones. 20 millones que no están cerrados, es decir, 20 millones de desfase en las expropiaciones. Hay actuaciones paralizadas, bueno, hay sobrecostes en las obras, otro punto de novedad, en algunas de ellas. Algunas cosas curiosas como lo de la Lloreda, donde en el proyecto había un proyecto de subestación eléctrica y no hay electricidad en el polígono. Señoría, le ruego que vaya concluyendo. Concluyo, señor presidente. No se pueden instalar las empresas porque no está la subestación que venía en el proyecto. Paralización de las obras en Boves, 86 millones de euros. Poder volver a poner Boves en funcionamiento lo cifra en 24 millones de euros. Suelo pendiente comercializar, de 1.300.000 se han comercializado el 19% en estos años. Hay 1.100.000 de ese 1.300.000 sin comercializar. Y la gestión interna, señor consejero, continúo en la siguiente parte, pero es casi cuasi delictiva. Luego, si tenemos una sociedad que no obtiene bien el suelo, que no ejecuta bien las obras, que no sabe comercializar el suelo industrial y que además la gestión es como es, yo querría que me dijeran ustedes si no tenemos que hacer una reflexión de para qué nos sirven en estos momentos SOGEPSA. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cuervas Mons. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Martínez, yo comprendo que lo que le toca a usted es un papelón, ¿no? Porque es hablar de un tema, además, que yo lo entiendo, tampoco tiene usted por qué controlar en profundidad. Mire, yo le voy a contestar como acabado, porque veo que tiene mucho interés en que diga qué es lo que el grupo parlamentario hemos propuesto y qué proponemos. Mire, nuestro grupo parlamentario, os lo he dicho antes, entre esta legislatura y la pasada lleva cientos de iniciativas. Llevamos advirtiéndoles lo que iba a pasar con SOGEPSA. No tiene usted más que repasar los diarios de sesiones. Mire, en octubre de 2013, ustedes remiten a esta Cámara, octubre de 2013, de lo que le estoy hablando, un plan de viabilidad, consecuencia de una moción de este grupo parlamentario. Es decir, en aquel año ya les pedíamos un plan de viabilidad para la empresa pública SOGEPSA. Yo no sé si usted conoce lo que mandaron, no tiene por qué conocerlo, lo aprobó el Consejo de Administración, la entonces presidenta, que era doña Belén Fernández. Mire, ¿sabe cuánto suelo industrial decían que iban a vender en ese plan de viabilidad en 2017? 40 millones de euros. Esto es lo que nos mandaron, y nos lo quisieron mandar como algo serio. Entonces, oiga, no me pida mis responsabilidades, porque llevamos, a los grupos parlamentarios, años advirtiéndoles de lo que iba a pasar con SOGEPSA. Y no es solo la crisis, es una pésima gestión. Vamos, que usted me diga que la auditoría dice que había controles de todo tipo en la empresa. Oiga, ¿y cómo es posible que estemos en el juzgado dilucidando por qué se contratan, por ejemplo, 900.000 euros en contratos de informática en la misma empresa sin ningún procedimiento de contratación ni de licitación en el juzgado? Que lo hemos llevado nosotros, no la señora consejera. La señora consejera denunció después porque no le quedaba más remedio, después de las peticiones de información, don Guillermo, ¿no? Entonces, mire, yo no sé si leyó también la auditoría, da un dato antes, dice que es mentira lo de Boves, 22 millones, página 31, digo para que se lo lea, de la auditoría, y dice que para acabar Boves, con los costes de arreglar y de acabar la obra, 22 millones de euros. Datos facilitados por SOGEPSA, por eso digo que quizás usted no controla muy bien los datos. Mire, yo le he mencionado en interpelaciones dos situaciones concretas que se producen única y exclusivamente bajo el mandato de la señora consejera de Fomento, su compañero de Gobierno. Dos. Una, la actuación negligente desde nuestro punto de vista en la gestión de la paralización de las obras de Boves. No es verdad que se instasen acuerdos, que se instasen. No, mire, repase diarios de sesiones porque sobre eso también interpelamos. Es más, voy a decir algo. La consejera de Fomento fue la que impidió que hubiese un acuerdo en la UT de Boves. Llegó a haber uno y se impidió y se tiró para atrás. Indague, pregunte usted al que hoy es consejero delegado, indague, que no es difícil, indáguelo. 9 millones de euros, de los cuales casi 2 son de intereses, señor consejero, por una simple mala gestión, por no demandar, por no llegar a un acuerdo. 3 años tuvieron la obra parada. No me diga que en esta Cámara no le hemos preguntado, interpelado y advertido qué van a hacer con Boves, qué van a hacer con Boves. Oiga, ¿qué quiere? ¿Que vayamos nosotros físicamente a acabar la obra? ¿Qué más orientación quiere que le dé desde la oposición que advertirle? Repáselo usted. 2. Mire, el tema del famoso derecho comunitario. Oiga, si ustedes en 3 años, su consejera y ustedes como Gobierno, no son capaces de hacer una modificación
de 2 artículos de la ley, que, como aquí se habló en la ponencia, se hubiese podido hacer en su día por lectura única, rápidamente y sin ningún problema. Oiga, no tenga usted la desfachatez de querer echarme o querer echar a esta Cámara, a este grupo parlamentario, encima de eso. ¿Cómo que nosotros somos contrarios a lo que diga la Unión Europea? Mentira. Ustedes quisieron mezclar la carta de emplazamiento con sus intereses, que era decir, oiga, yo para salvarlo 100% pública. Que eso no lo pide la Unión Europea, se lo vuelvo a decir. Y luego, no me ha contestado usted, ha leído efectivamente el escrito que nos mandó, pero no me ha contestado deliberadamente. Teniendo en cuenta que la nueva ley no incorpora los cambios pactados con la Comisión. Le he hecho una pregunta muy concreta. ¿Qué pactos son esos? ¿Quién los pactó? A lo mejor los pactó usted o la señora consejera de Fomento. ¿Quién? Que a nosotros no se nos ha contado. Le vuelvo a preguntar. ¿Pactaron cosas ustedes en la Unión Europea que no tenían mayoría para poder aprobar aquí? Fíjese que es sencillo de contestar, ¿eh? Sencillo de contestar. No me lo puede contestar, señor consejero. ¿Vale? Entonces, yo creo que, en fin, que eso me lo atribuye a usted a la crisis. Estos 2 ejemplos que le he puesto, a la crisis o no sé qué, no, mire, es algo que se llama incapacidad de gestión. Pedimos planes de viabilidad. Hay alguno pendiente. Mandaron alguno que ustedes mismos sabían que era de imposible cumplimiento. Es una broma lo que nos mandaron. Se dijo en esta Cámara 20 veces. Mire, ¿sabe cuánto lleva vendido Sogepsa de suelo industrial en los 3 últimos años? No llega a 5 millones de euros. Ustedes preveían en el 2017 40 millones de euros de venta. Oiga, era una tomadura de pelo. Todo esto se produce íntegramente bajo el mandato de una compañera suya de Gobierno que se llama doña Belén Fernández. ¿Irregularidades en la gestión interna de Sogepsa? Oiga, nosotros lo que hicimos fue ponerlas en su conocimiento y de relieve y de manifiesto, porque no se enteraban. La propia consejera dijo aquí que no se enteraban. Yo creo que bastante hicimos. Lo que no hicieron ustedes fue lo que hizo este grupo parlamentario. En cuanto tuvo conocimiento, poner una denuncia en la Fiscalía. Lo hicieron cuando no les quedaba más remedio, señor consejero. Cuando ya el tema ya no tenía salida. Cuando pedimos información y la señora consejera se da cuenta de que no hay contratos, de que no hubo licitaciones, de que se adjudican contratos de 200.000 euros a dedo a una empresa. Claro, pues ¿qué va a hacer? Y mire, yo quiero concluir antes de que me reña el señor presidente. Yo creo que tienen un problema. Todo esto se produce bajo el mandato de una consejera. Y, señor Martínez, mire, yo creo que usted sabe, igual que yo, que la señora Belén Fernández, y lo digo en tonos de respeto, está políticamente amortizado. Creo que ustedes lo saben y el problema es que a ella no le importa morir matando a quien sea. Creo que en estos momentos la señora Belén Fernández es una auténtica carga para su Gobierno y para el Gobierno del señor Javier Fernández. Y creo que ustedes lo saben y sus compañeros también. Y creo que la situación de la señora consejera de Fomento, doña Belén Fernández, es insostenible. Se lo vuelvo a repetir, insostenible. Y que tiene 2 opciones, o dimitir o que el señor presidente del Principado la cese, porque ya no hay salida posible, señor consejero. Muchas gracias.